Bienvenidos a mi estudio personal del día de hoy, domingo. Hoy no me quise peinar, solo me agarré el pelo, medio me lo ajusté allí y me puse mi diadema que me mandó de regalo mi tía, la reina Isabel. Es muy difícil peinarse cuando uno es plebeyo. Cuando yo me crié allí en el palacio, yo tenía 13 doncellas a mi disposición. Ellas me peinaban, me vestían, pero como me casé con este plebeyo de mi esposo, todos esos privilegios los perdí. Ahora camino 20 pasos atrás de mi tía, la reina Isabel. Ella me mandó de regalo esta diadema para que me acuerde de que si enveneno a mi esposo, puedo casarme con un príncipe que ya me tienen ahí listo para recuperar mis títulos nobiliarios. Claro que sí, y yo quiero eso. Así es que no me peiné y así ando. Y además que no quiero hacer la oración de hoy. Me tienen harta estos testigos de Jehová. Eh, quiero, sí, la voy a hacer pero no me quiero poner velo. No me quiero poner velo. No, 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 no. Está haciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo calor. No, 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 señor. Vamos a tener una reverente oración, reverendísima, espiritual, caracteriza a todos los ungidos del pueblo de Jehová. Amado Padre Jehová, representante y a la vez sustituto, te damos las gracias, mi perro Ulises, Mateo, de Jesús, Angélica Anastasia y yo, por estar felices aquí compartiendo esta chuleta de cordero que representa tu alimento espiritual, esta langosta, este banquete, pero no son las langostas esas que son las legiones de los seguidores del cachudo, que mandaron a joder a todos mis demás hermanos de la chusmedumbre para que no vayan a predicar. Como saben que vamos a salir a predicar en septiembre, mandó al cachudo a que se creara el virus de la polio, para que nuestros pobres hermanos, el pueblo perseguido de Jehová, todos van a andar con polio y no van a poder predicar. Ese es el objetivo de ese maldito cachudo, Jehová. Pues yo no entiendo cuándo se va a terminar esta jodida puesta entre vos y el cachudo, Jehová. No lo comprendo, me he vuelto estúpida, 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 estúpida. Yegua, 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 decía un amigo homosexual. Ay, yegua, yegua, yegua. Ay, Jehová, yo me exalto con todas estas cosas del panorama mundial y ver que estás allá de peluche, vos y tu hijo Jesús y el diablo haciendo de la suya. ¿Quién tiene más poder? ¿El cachudo o vos? Él es más poderoso y sos el soberano del universo, el todopoderoso. Tus atributos, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Todo lo puede, todo lo siente y está en todo lugar y todo lo ve. Y entonces solo se queda viendo los toros de lejos. Ay, Dios. Jehová, no te entiendo. Discúlpame, pero me he vuelto tan yegua, 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 yegua. Tanto estudio de tu palabra me ha vuelto así, Jehová. Pero mira, nuestros hermanos con polio, para que no prediquen, eso es todo lo del cachudo. Ay, Jehová, esos malditos apóstatas cada día nos están sacando más cosas sucias. No queremos, Jehová, pero ¿cómo hacen para darse cuenta? Ahí está filtrado un comité judicial. Ahora la gente jodida, como tiene acceso a la tecnología, con esto de la pandemia, están bien instruidos por los malditos apóstatas. Si van a comité judicial, lleven el teléfono y grábenlo. Y los jodidos, como que si ellos fueran Jehová, vienen y le obedecen. Cortale las manos, Jehová, cada vez que ellos quieran grabar. Ay, Jehová, hace algo. Ay, que hago llegar esta amorosa oración cargada de amor hacia el prójimo a través de tu Hijo Jesucristo, el sustituto de Cristo, el arcángel Miguel, el representante de Jehová,
el mix, una mezcla, un popurrí de personalidades, de divinidades, todas esas cosas que nadie es capaz de entender, ni resucitando al rey Salomón, ni a los 7 sabios de Grecia. Gracias, Jehová, a través de tu Hijo, Jesucristo, el Arcángel Miguel. Amén y amén y amén. Pues quiero compartirles una oración que encontré en el internet. Encontré en el internet y la bendita oración pues me gusta mucho. La vamos a ver, es una parodia de las oraciones de los testigos de Jehová. Vamos a oírla desde un principio. Está muy divertida. Gobernante que estás en Nueva York, santificado sea tu logotipo. Venga a nosotros tu nueva luz. Hágase tu voluntad sobre nosotros. Exígenos hoy nuestras donaciones y el informe de cada mes. Perdona nuestras dudas, aunque nosotros no se las perdonemos a los demás. No nos dejes pensar por nosotros mismos y líbranos de los apóstatas y de la expulsión. Amén. La parte que más me gusta es esta, donde envíanos tu nueva luz, dice. Exígenos hoy nuestras donaciones y el informe de cada mes. Yo creo que es más para atrás. Vamos a ver. Aquí hay ya. Hágase tu voluntad. Hágase Ay, tu no me daba voluntad de reír. sobre nosotros. Esta oración, ese video me lo compartió mi amiga Estela Canoyán de Argentina, que ahorita está apoyando moralmente a Bernardo, dándole ánimos. Y pues me he reído mucho. Es un reflejo de lo que sucede con los testigos de Jehová, por eso esas parodias de denunciar cosas con las que no estamos de acuerdo y que no son buenas y que obligan a que se creen leyes impulsadas por las víctimas o personas que no somos víctimas, pero que estamos interesados en acabar con esos problemas que aquejan a la humanidad, porque son serios, no son cualquier problema. Pues bien, voy a aclarar un par de cosas, porque hay personas que me preguntan que nunca, no son testigos de Jehová, incluso en mi familia, hay miembros de mi familia que no saben qué cosa es un comité judicial. El comité judicial es un juicio dirigido por los ancianos, que son los líderes de la congregación. Hay un coordinador de ancianos, un cuerpo de ancianos, que está compuesto a veces de 3 o de 5, según la cantidad de pelagatos que hay en la congregación, porque ahora hay pelagatos, no hay más como antes de la pandemia. Bendita pandemia, que disminuiste la cantidad de los testigos de Jehová. Pues entonces, ¿de qué se trata esto? Cuando alguien comete algún delito, una fornicación, un chisme, un pleito entre los miembros, un abuso sexual,
Entonces, cualquiera de los que se dé cuenta, tiene derecho, según las normas de los testigos de Jehová, de ir donde los ancianos para mantener la pureza de la congregación, de ir donde los ancianos y decirle, mira, aquel desgraciado está haciendo tal y tal cochinada. Entonces lo llaman y le hacen un comité judicial. Si la persona, como un juicio, pues es un juicio, realmente es un juicio eclesiástico. Y si la persona confiesa, tiene dos opciones. ¿Está arrepentido? Sí, demuestra arrepentimiento y después pasa varios años allí y hace una carta de admisión porque está sumamente arrepentidísimo de haber hecho tantas chanchadas. Entonces, esa confesión, los testigos de Jehová se han acogido al mismo estilo o a la misma práctica de la Iglesia Católica, que es que el secreto de confesión es inviolable, es confidencial. Es más, se les tiene instruido a las personas que reciben las confesiones y que tienen conocimiento de esas comunicaciones confidenciales, que si es posible lleguen a la cárcel, pero nunca revelar el delito, la fechoría. O sea que yo puedo matar. Voy a la Iglesia Católica a confesar un crimen y el sacerdote, el que me atienda, va a saberlo, pero nadie más, solo yo. Entonces, si hay algún crimen, si hay alguna denuncia, perdón, nadie puede probar porque existe ese derecho clerical, derecho de confesión, información privilegiada, información confidencial. Y también los testigos de Jehová tienen dinero y tienen abogados que se buscan toditas las maneras de las leyes para poder ganar en sus juicios. Ellos estudian bien y dicen, oye, esta es una confesión, es algo secreto, nos vamos a acoger al derecho clerical. Y en el caso de los ungidos, ¿qué son los ungidos? En los testigos de Jehová existe dos clases, que para mí es una casta, una jerarquía, donde los ungidos y el cuerpo gobernante es el mandamás autoritario, no se sabe cómo los escogen, porque solo nos llegaban los nombres y no sabíamos ni cómo jodido los habían elegido, si por votaciones o qué sé yo. Por lo menos en el sistema del cachudo hay elecciones y sabemos que haya fraude, que haya lo que sea, pero por lo menos ahí no hay ningún sistema de votación por parte de los feligreses. Entonces está esa casta de los ungidos. Los ungidos van a reinar en el cielo con Jesús. Ellos van a llevar a la humanidad a la perfección durante 1000 años. En ese tiempo el cachudo va a ser lanzado al abismo después del Armagedón. Y solo ellos son los que también pueden aplicar el sacrificio redentor de Jesús cuando ya la gente, los testigos de Jehová estén en el paraíso y aquellas personas de quien Jehová se apiade porque tienen derecho a una segunda oportunidad. Otra cosa es que solo ellos son los que participan de los emblemas. ¿A qué le llaman emblemas los testigos de Jehová? A la Santa Cena o a ¿cómo le podríamos decir? En la Iglesia Católica es la comulgación, que el sacerdote bebe el vino y el feligrés come la hostia, un pedacito de pan. Y en los testigos de Jehová es un pan sin levadura y un vino que se lo pasan enseñando a todo mundo, pero solo el ungido se lo puede beber, porque él es el que tiene el llamamiento celestial. Pero ¿cómo demuestran ellos que tienen el llamamiento celestial? Prohibido preguntarles instrucciones,
en las atalayas. No se los miento, todos quienes hemos pasado por ahí sabemos que dicen que es prohibido. Ellos no son estrellas de cine para estarles allí preguntando, oye, te sentí mucho calor con la llama, como a mí, que me da mucho calor ya, por eso cada rato me iba bañando. Nada de eso tenemos que preguntarle. Nada, 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 nada. Otra cosa que existe con los testigos de Jehová, el informe de campo, como se menciona en la oración, el informe mensual, es una hojita, un documento que ha cambiado de formato varias veces para abreviar el tiempo y agilizar los procesos. Ahí uno informa las horas de predicación. Si prediqué entregando revistas impresas o digitales, si prediqué compartiendo videos, con solo que haya mandado un enlace a una persona, ya prediqué. Si conversé medio ahí con alguien, ya prediqué, ya me lo anoto y ya. Y según esa cantidad, ya hice un estudio bíblico. Estudio bíblico ya es cuando una persona se tragó el cuento de que los testigos de Jehová son los dueños de la verdad y que son el único pueblo escogido por Dios y que son los que van a heredar el paraíso. Y ya después de haber leído varias revistas o varias instrucciones, le da estudio bíblico. La persona, el testigo de Jehová, llega a la casa. Se supone que el testigo de Jehová debe llegar a la casa. En mi caso no fue así. Mi madre espiritual, le dicen madre espiritual a la persona que le dé estudio y logra llevarlo al bautismo. O sea, logra captarlo como víctima. ¡Ay, qué vergüenza de mi vida es haber caído como víctima! ¡Ay! Entonces, esta palabra entonces a cada rato le digo las muletillas, pero bueno, así es el idioma, no lo podemos cambiar. Y como les iba diciendo, ya no sé ni en dónde quedé. Estoy loca de atar. Pues bueno, estábamos hablando, ¿verdad? De los estudios bíblicos. Van avanzando por libros, van sacando un montón de libros, un montón de libros, y uno va avanzando como en los videojuegos. Vas en esta escala, vas en la otra, otro libro, ya vas a esta otra. Ya querés predicar, te matriculas en antes se llamaba escuela teocrática, ahora se llama reunión entre semana, nuestra vida y ministerio cristiano. Qué palabra tan devota, tan reverendísima. Hasta que finalmente pues uno es zambullido y finalmente capturado allí y se cierra el sepulcro. Maravillosa historia. Pero hay algo muy triste y que es lo que ha hecho que esta organización se salga con las suyas por este principio. Todos somos iguales ante la ley, excepto ante el encargado de aplicarla. Existe parcialidad en los jueces, que ellos pueden parcializarse con la víctima o con la persona que demanda o con el contrademandado. ¿Y qué sucede con estos casos? Los testigos de Jehová tienen sus manuales, sus procedimientos, y la gente cuando se ha enfrascado en ellos, en demandarlos, pues se tropieza. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros debemos de conocer los manuales y procedimientos de esa organización. Así es que no tenemos ninguna cosa que ir a alegar como desconocimiento ni como mala práctica. Es como lo que les decía del principio en derecho. Nadie puede decir o alegar desconocimiento de la ley. Todos tenemos que conocerla, manejarla, dominarla. Y si un montón de leyes, imagínense en cada país. Bueno,
Otra cosa, los apóstatas. ¿Qué cosas son los apóstatas? Según el Mataburro, lo vamos a compartir aquí a la santa tecnología del cachudo. El Mataburro nos dice que apostatar más tiene su base, su aplicación en el aspecto religioso. Dicho de una persona, abandonar públicamente su religión. Otro sinónimo, otro significado, dicho de un religioso, romper con la orden o instituto a que pertenece, apostató de la orden, o sea, rompió con la orden y con la institución y fue excomulgado, fue expulsado. Por eso es de que en uno de mis programas les hablé del revés del caso de Bélgica, del anciano Patrick Haek. El juicio de marzo del 2021 ganó el juicio, pero los testigos de Jehová apelaron y revocaron la sentencia. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones religiosas desde hace muchísimo tiempo, hace más de 1000 años, que tienen esa política de la expulsión. Sabemos que son coercitivas y quieren tener a la gente, no dejar ir el billete, quitarles todo a la persona, su forma de pensar, su identidad, un método de dominación también para los gobernantes. También se aplica en el asunto político o cualquier partido, no necesariamente político, porque aquí no menciona política. El Mataburro, el diccionario de la Real Academia Española, que es una palabra que se usa también para cuando alguien abandona un partido o cambia de opinión o de doctrina. Bien, después de haber leído eso, voy a introducirlos al tema que les tengo para hoy, que es la continuación de la serie de 5 artículos que abordó el diario británico The Telegraph en el Reino Unido. Llamar a Betel, los testigos de Jehová y el abuso sexual. En este caso vamos a hablar cómo fue abordado por esta serie el caso de Montana de Estados Unidos y cómo la Corte Suprema de Justicia revierte ese juicio. El podcast criticó la decisión que la Corte Suprema de Montana tomó en el año 2020 porque protegía el privilegio confesional, que eso ya les dije, que es una práctica muy ancestral y que le demos gracias a Dios porque los católicos los quemaban en hoguera, a los herejes, a los que desistían de ser católicos, y los protestantes los lanzaban al río, al lago, no me acuerdo qué nombre, en Suiza, y ahí morían congelados. Entonces, unos quemados y los otros congelados. Qué lindo. Así nos tratan pues en las religiones. Alabadas sean las religiones. Pero tenemos que librarnos de ellas. Pero ¿qué sucede? La ley se aplicó correctamente. ¿Por qué? En primer lugar, los demandantes fueron beneficiados con 35 millones de dólares que les arrancaron a los testigos de Jehová. Pero el 8 de enero de 2020 se revoca esta sentencia. ¿Por qué? Porque revisan las leyes, los testigos de Jehová, como les digo, buscan todas las leyes
Y no es un asunto de que ellos busquen, puede ser una serie de cosas, que le busquen las partes recónditas, las partes secretas, las partes importantes que no les conviene a ellos que sean conocidas. Algo arcano o arcana, pues, que es también un misterio, es una cosa oculta y es muy difícil de entender. Por eso es de que se dan estos reveses. Se ganan los juicios y después viene la patada, el revés. ¿Por qué? Porque son hábiles los abogados de los testigos de Jehová. Al final el podcast, como conclusión, induce a las personas, o a todo el que escuchó el podcast, es que vio la serie, que debido pues a algún tecnicismo legal arcano, o sea, un tecnicismo legal oculto, que puede ser la inclinación de la balanza hacia los testigos de Jehová, el poder, la justicia que ahora realmente está completamente con los ojos abiertos, mira quién, y hay dinero. La serie induce a pensar eso, pero si lo vemos desde el aspecto legal, no es correcto porque está sometido a la jurisprudencia de algunos de los Estados Unidos, como fue el caso de Montana. La gente al oír este podcast, que es muy bueno, pues que se den cuenta de las prácticas de los testigos de Jehová, pero que se hagan los enfoques de una manera más fidedigna, fehaciente y con asesoría de religiosos y de personas, de intelectuales de la jurisprudencia, del derecho y de las leyes. El programa, pues como les dije, finaliza induciendo a las personas a creer de que hubo favoritismo, porque hay cosas ocultas dentro de los testigos de Jehová que no quieren ellos que salga a luz. Pero sin embargo, los testigos de Jehová estaban autorizados a mantener en secreto los abusos sexuales y proteger a los abusadores. ¿Qué es lo que realmente pasa? Pero que por el derecho, por la ley de la confesión, el privilegio de confesión, el derecho clerical, no es posible aplicar en este caso. Voy a ampliarles la noticia, a mostrarles la noticia. Para que veamos, dijo el ciego. Bueno, dicen que es malo decir eso porque es como una burla a los ciegos. El caso de Montana se dio en el año entre el año 1994 y el año 2004. Un hombre desgraciado, maldito, cochino, pecador, irredento, que solo para ellos debería existir el infierno, llamado Máximo Navas Reyes, en 1994 se casó con una testigo de Jehová de la congregación en Thompson Falls, Montana, Estados Unidos. Ella tenía 2 hijas y un hijo. Una hija y el hijo de ella le revelaron a los ancianos que ese sinvergüenza, o sea, el padrastro de ellos, los había abusado sexualmente. En el año 2004, imagínense, 10 años después, le hacen comité judicial, por eso la explicación que les di, porque los jóvenes fueron bueno, no sé si estaban jóvenes, pero fueron donde los ancianos, porque así son las instrucciones. Por eso deben de entender, y la gente nos debe de entender de que nosotros nos metemos a las patas de los caballos, decimos aquí en Nicaragua, nos metemos a organizaciones, a cosas, y no leemos, como los contratos de las tarjetas de crédito en letritas chiquitas, y no sabemos a qué nos estamos metiendo, y nosotros mismos nos hacemos el harakiri, nos
Nos clavamos solitos el puñal por ignorancia y por no leer. Y a veces leemos y no entendemos y podemos buscar a personas altamente capaces o medianamente capaces para poder entender. Él hace en el comité judicial, el hombre confiesa, Navas Reyes, que sí, que la cometió su delito y lo expulsaron. El muy degenerado demostró arrepentimiento y fue readmitido. En 2016, imagínense 12 años después, Lexi y su tía, estos son nombres ficticios, el de Lexi y su tía, fueron abusadas también por Navas Reyes. Imagínense, esto es lo que debemos alegar. Está la política y el procedimiento de denunciarlos ante la policía y de cooperar con la policía, como en efecto se ha demostrado en estos casos que les he estado exponiendo. Pero vuelvo, insisto, repito y persisto en que lo que se dice es una cosa, lo que está escrito en el papel es una cosa, pero se hace otra. Eso es lo que tenemos que luchar, con casos demostrables, probables, no solo de bla, 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 bla superficial. Lexi y su tía, ¿verdad?, que fueron abusadas por Navas Reyes, demandaron a los testigos de Jehová. ¿Por qué razón? Les dijeron de que si ellos hubieran informado a las autoridades seculares, es decir, a las autoridades no eclesiásticas, no de los testigos de Jehová, a este hombre lo habrían detenido y hubiera evitado que causara más daños. Ellas podían haberlo hecho, pero ¿qué sucede? Existe la instrucción que hay que acudir donde los ancianos. En el próximo artículo les voy a buscar el libro donde dice cómo dirimir, o sea, cómo limar las asperezas, cómo una técnica de resolución de conflictos que tienen los testigos de Jehová, basada en lo que enseñó Jesús, que si uno tiene un problema con su prójimo, pues tiene que tratarlo con él y llegar a un acuerdo. No vaya a ser de que no llegues a ningún acuerdo y tu contrincante te lleve hasta los tribunales. Entonces, en eso ellos se basan. Ahora bien, y les dicen que tienen que ir donde los ancianos primero. Hasta ahora, a partir del 2020, que ellos ya modificaron en su política, que incluye que deben de avisarle a la policía. Pero en el año 2004, esa política aún no estaba en vigor, eso de denunciar a la policía, decirle a los ancianos, pero vean, la víctima o la madre de la víctima, los padres de la víctima, ir a los ancianos. Deberían de ir a la policía. Eso es lo que tenemos que pelear. Que no digan a los ancianos, oye, que acaso ellos son la autoridad para echarlos presos, para darles el castigo que merecen. Que denuncien a la policía, vayan a los ancianos y que los ancianos, junto con ellos, pues vayan a denunciar a la policía los casos creíbles de abuso sexual. O sea que depende de que si el anciano de congregación cree o no en el abuso, en el testimonio que está dando la víctima. Si no cree, y si es alguien de dinero, alguien de influencia en la congregación, pues nos vamos a olvidar de que va a haber denuncia policial. Y que lo haga, pues, la denuncia, aunque las leyes locales no lo exijan. Un tribunal federal de apelaciones, ahí en Estados Unidos, en Montana, declaró en 1990, en el estado de Iowa y de Utah, que tuviera el privilegio de las comunicaciones confidenciales, o sea, el secreto de confesión, que llegaran a más de un ministro, o sea, más de unas personas dentro de las jerarquías religiosas, correría el riesgo de restringir el privilegio a las prácticas de la confesión de la Iglesia Católica Romana, y que eso
por la Constitución de los Estados Unidos no es admisible. ¿Por qué? Por la libertad de expresión que la Constitución de los Estados Unidos tiene ahí plasmada. Y eso no contradice la jurisprudencia de los Estados Unidos. O sea que tiene que actuar conforme lo que dicen sus leyes. Si no, pues ellos estarían siendo un ejemplo de violadores de leyes. El podcast omitió que lo que ahí estaba implicado era el secreto de la confesión, que fue lo que alegaron los testigos de Jehová. Y que los tribunales de los Estados Unidos, por más de 100 años, han sostenido que si ellos restringen la protección de la confesión al modelo católico 1 a 1, eso va a generar una discriminación que no es admisible por la Constitución entre las diferentes religiones. O sea que habría parcialidad, y la parcialidad pues nadie la quiere. El enfoque de la ley es lo que tenemos que ver, cómo nosotros lo vamos a adecuar, cómo ver decimos nosotros los huecos o las falencias, las fallas de la ley. Un ejemplo, como el caso de las comunidades lésbica, gay, transgénero, transexual, qué sé yo. Hay 23 géneros según la Organización de las Naciones Unidas. Y ahora en tu partida de nacimiento, creo que en Argentina van a poner sexo binario, porque no se sabe si la hija más adelante se va a sentir caballo, 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 caballo. Y si el hijo más adelante se va a sentir yegua, 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 yegua. Cosas de la vida. Pero la ley permite eso, ¿verdad? Que yo diga, yo soy sexo femenino y soy hombre. Yo soy, ¿por qué? Y puede haber un hueco en la ley, una falencia, una falla. Que esa persona, a ella le está importando un bledo, sobre todo si tiene 60 años o los va a cumplir, le importa un bledo que la gente, que su partida de nacimiento, sus documentos digan sexo femenino y que él sea un hombre. ¿Por qué? Porque puede estar detrás buscando la pensión anticipada, que en Argentina es diferenciada y en algunos otros países del mundo también, como en Alemania es a los 65 años, pero no sé si es parejo para hombres y mujeres. Aquí en Nicaragua es parejo para hombres y mujeres 60 años, pero en otros países es mujeres 60, hombres a los 65 años. Y la igualdad de género, que son iguales a los hombres. Si fueran iguales, ¿por qué no dicen, oigan, pongan la ley igual a 65 años o pónganla igual a 60 años para todo? Entonces, gente así puede aprovecharse de esas fallas de la ley y puede decir, yo soy mujer y empiezo a tramitar mi jubilación a los 60 años y no voy a llegar a los 65. Les robo 5 años al Estado y mediante la ley. ¿Por qué? Porque la ley dejó ese vacío. Y esos vacíos de las leyes son los que aprovechan los abogados hábiles. Por eso aquí el podcast, aunque sirvió muchísimo para que la gente entienda todo este asunto de los testigos de Jehová y por qué estamos luchando nosotros, es muy bueno, ¿verdad? Pero indujo a la gente a pensar que se explotaron las rarezas, las fallas de las leyes de los Estados Unidos para proteger al abusador sexual Máximo Nava Reyes, cuando en realidad lo que se protegió con la reversión, la revocación de la Corte Suprema, se revocó la protección, el principio de proteger el contenido de las confesiones
a los líderes religiosos que este no debe rebelarse y que los devotos, por eso acuden a las confesiones, porque confían en que esos líderes religiosos no van a abrir la boca. Ese es un resumen de toda la noticia. Les voy a mostrar el sitio para que no digan que la maldita apóstata nicaragüense nos inventa y nos dice cualquier cosa. Maldita apóstata nicaragüense, la vamos a matar, la voy a ahorcar, me dijo mi compatriota. Ay, qué amoroso. Bueno, aquí está donde les había leído Ay, casi me pasa lo de la vez anterior. Por estar. Aquí está el artículo. Llamar a Betel, los testigos de Jehová y el abuso sexual, el caso 4, el artículo 4 de la serie de 5, el caso de Montana. Esto fue publicado el 4 de agosto de este año 2022. Aquí está la Corte Suprema de Montana, según una foto tomada desde Twitter. Pues aquí habla, ¿verdad?, el caso de Montana, que por la violación que hizo, el abuso sexual que hizo Máximo Nava contra los 2 hijos de su esposa, hizo que los testigos de Jehová pagaran 35 millones, pero la sentencia fue revocada por el derecho, la protección del secreto de confesión. Que no debe violarse porque va a favorecer a la Iglesia Católica y no a otras. El podcast dice algo que ahí es donde trastoca la mente de la persona. Felicitaciones, Watchtower. Te ganaste el derecho a mantener en secreto el abuso sexual. Ya sabes, eso es un poco desordenado, si me preguntas. Vemos, bueno, aquí va todo el caso, ¿verdad? Que ya se los expliqué. El desgraciado abusa a sus 2 hijastros, luego abusa a Alexi y a su tía, pero no le pueden aplicar una ley que no estaba en vigor, una política que no estaba en vigor en el año 2004, que entró en el año 2004. Ya me confundí. La confesión de Navas en el 2004, cuando lo denuncia los hijos de la esposa de él. Entonces te dicen ellos, nosotros no podemos juzgarlo en el 2004 con leyes con leyes actuales en base al pasado. No podemos. O mejor dicho, con leyes actuales, con algo del pasado, según el presente. Aquí está el Salón del Reino de los Testigos de Jehová en Montana, la congregación de Thompson Falls. Esta es otra foto tomada de Twitter para este sitio. Aquí hay algo que yo les quería mencionar, que fue el caso con la Iglesia de los Mormones, conocido también como los santos, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y otras denominaciones en las que los tribunales estadounidenses habían establecido que una comunicación puede ser una confesión bien confidencial y debe de permanecer protegida por el privilegio confesional, incluso si el pecador se confiesa a más de un líder religioso. Y si esta confesión es tomada por escrito y si se comparte con otros
en las jerarquías de las organizaciones religiosas. Entonces, ese proceso de confidencialidad debe de garantizarse para la persona. Este es el juez Mike McGrath, presidente del Tribunal Supremo en el año 2020 y ahora es presidente de la Corte Suprema de Montana. La fuente, el Poder Judicial de Montana. En 1917, este es otro caso que les quería narrar. En el caso de Rockemeyer North, la Corte Suprema de Iowa extendió, o sea, aplicó el privilegio de confesión hecha en base a la confesión de una mujer presbiteriana que le confesó a su pastor y a 3 ancianos de la congregación. En 1994, miren, en 1917, la Corte extiende ese privilegio de confesión. En 1994, la Corte Suprema de Utah, el estado de Salt Lake City, el estado mormón le llaman, concluyó que las confesiones hechas a un obispo santo de los últimos días, equivalente a un párroco o a un anciano, según los testigos de Jehová, o a un pastor evangélico, aunque ahí no hay no se practica la confesión de pecado, solo se pone en disciplina a las personas que se ven que están con la vida desordenada, pero no se les difama, no se les denigra y no se les quita ningún tipo de relación social. Sigue la noticia, concluyendo que esas confesiones no pierden el estatus de privilegio de información confidencial, porque luego ellos la transmiten a una autoridad superior y esta autoridad superior la eleva al Tribunal Superior del Consejo. Y esta otra parte es lo que le decía, que no puede los Estados Unidos, muchos estados de los Estados Unidos no pueden estar haciendo solo excepciones para la Iglesia Católica. Tendría que hacerlo para las otras confesiones religiosas. Ahí radica el problema. Era un asunto de confidencialidad y no de que si los testigos de Jehová poseen o no un procedimiento, una política de denuncia o que si proceden de manera negligente. Proceden de manera negligente porque la vida de los niños vale y esa es allí la lucha que tenemos que hacer. Pero es como nos metemos a las patas de los caballos sin conocerlos, sin conocer bien toditito el mamotreto de documentos que hay que saber, porque a la hora que van a los juicios, esos abogados sacan unas grandes cantidades de documentos, dice, este lo tiene que saber él, este lo tenía que saber él, este lo tenía. Oye, entonces nos tienen sin ningún asidero para nosotros. No podríamos alegar. Esta es la fotografía de la jueza Beth Baker, que escribió la opinión de la Corte Suprema en el caso de los testigos de Jehová, del Poder Judicial de Montana. Bueno, y aquí verá lo que ya les había dicho, de que la serie no explicó que estaba en juego el secreto de la confesión, y que los tribunales estadounidenses durante más de 100 años han sostenido que no pueden prohibir la protección de la confesión conforme al modelo católico, porque crearía una discriminación respecto a las otras religiones y es inadmisible desde el punto de vista y aplicación de la Constitución de los Estados Unidos.
mal sabor, ¿verdad? Estas noticias, pero es bueno que lo sepamos porque saber con qué vamos a enfrentar a esta organización es muy importante. ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? Y las bases sólidas y fidedignas. Esto es muy importante. Bueno, ya hoy hablé demasiado. Voy a hacer la oración. Muy cortita la voy a hacer ahora. Amado representante de Jehová, Jehová mismo, Jesucristo mismo, porque sos el sustituto de Cristo, Arcángel Miguel, te pedimos, Jehová, que esas langostas del cachudo no nos estén jodiendo a la hora de la predicación en septiembre. Permití que toda la hermandad mundial tenga zapato, aunque no tenga nada que comer, pero tenga zapato, aunque se le despeguen en el camino los zapatos, aunque se mojen en la lluvia, aunque traguemos polvo, como yo que iba de Caballa a San Ignacio de la Concha a predicar, y aquí a las regiones cerca donde vivo, onda polvo. Mi hermana me decía espantapájaro, con mi sombrero, mi gran falda, mi gran blusa, mi bloqueador. Ay, Dios mío, mi lindo. Pero guardo esta foto para no olvidar nunca el pasado y no repetirlo. Ay, no soy chegua. Jehová, danos fortaleza contra estos malditos apóstatas. Que haya más pendejos que nos escuchen, Jehová, que crean todo ese cuento de las nuevas luces, ese cambio de doctrinas a cada rato, que el fin del mundo venía en 1914. No, bueno, antes era en 1874, que después en 1914, como que un promedio de cada 40 años que le agarra la alucinación. Después en 1925, en 1935 iban a resucitar los héroes de la fe, Abraham, José, Isaac, Moisés, ay. En la mansión de San Diego. Los jodidos nacieron en la Mesopotamia, iban a resucitar ahí. Bueno, pero como Jehová es todopoderoso, él todo lo puede hacer. ¡Fum! Los desentierra de ahí, de la Mesopotamia. Si mal no recuerdo, Abraham estaba enterrado en la cueva de Macpelá, por el monte Hebrón. Desde ahí lo va a sacar Jehová. ¡Fum! ¿Cómo lo va a hacer? No sé, tipo supersónico. Y lo va a mandar a San Diego. Ahí lo iba a mandar. Bueno, aquellos no han desmentido. O sea que la mentira se conserva. La doctrina, perdón, la enseñanza espiritual, el alimento espiritual se conserva. Ay, Jehová, ese cambio de luces, pues que nos deja ciegos a cada rato, y después que el fin del mundo iba a venir en 1975, y un montón de gente no se operó, porque de ahí venía Armagedón. ¿Para qué jodido me voy a operar? No, si ya voy a entrar al paraíso y voy a entrar sana. Yo que pongo la pata en el paraíso y ¡pum! Ya estoy sana. Y después la fecha del año 2000, Jehová, y 2020, la parte final de la parte final de la parte final del último día, de los últimos días, de los últimos días, de los últimos días, de los últimos días, de los últimos días. Y ahora 2030, y con estos acontecimientos actuales y la polio, van a decir de que otra vez lo tenemos en la nariz, lo tenemos, ya no está a la vuelta de la esquina, lo tenemos enfrente, lo tenemos en la nariz. Alabado sea tu nombre, Jehová. Gracias por este estudio personal en el que salgo fortalecida y todas las personas salen fortalecidas. Jehová, ayúdame a que mi dedito sane, porque ayer me corté con el cuchillo, cocinando un desgraciado arroz aguado, Jehová. Me quedó simple el desgraciado. Parecía mezcla para pegar bloque. Y para colmo me quemé la mano, la palma de la mano, y me rajé el dedo con el cuchillo. Ay, Jehová, ya sabés que yo odio a la cocina como el diablo a la cruz. Ay, perdón, Jehová. Como el diablo a la rajeleña. Ay, no.
las cosas como son, como el diablo al poste en que fue colgado nuestro Señor Jesucristo en el madero de tormento. Ay, Jehová, pero allá en el cielo yo no voy a cocinar. Y por eso yo me siento dichosa. Pero en estos días que hay mucho alboroto, quiero ir al palacio de mi tía, la reina Isabel, para que me atiendan 13 doncellas y no tenga que estarme peinando yo porque este pelo me da un grave problema. Me tengo que estar quitando la llamita cuando a veces está muy fuerte. Ay, me la tengo que quitar y me da mucho calor. Me meto al baño y paso 40 minutos ahí. No, 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 Jehová. Te hago llegar mi humilde oración a través del sustituto de Cristo. Que nuestra predicación no tenga ningún efecto, que no haya ningún pendejo que se deje engañar, porque ya hay demasiada información para que sean pendejos, pero pienso en la gente que tiene pocos recursos, como los africanos, parte de América Latina, Centroamérica. Ay, Jehová, qué estados tan vulnerables en los que vivimos. Por eso somos atrapados por estos desgraciados, cazafortunas. Ay, amén. Ah, quedó desvanecida. Hasta la próxima.